Ya les celebramos a los papás y una vez más, feliz Día del Padre. Puedes tomar tu asiento. Dale un fuerte aplauso al Señor por la vida de cada uno de los papás. Si tú nos visitas por primera vez, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Y si eres papá, doble bienvenido y felicidades en este día tan especial. Y mira, hoy en esta mañana yo quiero aprovechar también esta oportunidad para poder dar unas palabras de honra a nuestro pastor, pero como es mi esposo, yo quiero leerte unas cosas y espero no llorar, porque algo que tal vez se menciona y se dice, cierto, que a los papás no les celebran tanto como a las mamás, o no se les dice tanto, pero sabemos el rol importante que tienen todos ustedes como papás. Y sí lo valoramos y sí lo apreciamos, son muy especiales. Pero algo que yo quiero decir acerca de la bendición que Dios me ha dado como esposo y el papá de mis hijos, que hay 3 áreas que yo he visto como el Señor te ha hecho que te desarrolles, y una de ellas es ese hombre el cual está conectado siempre con la presencia de Dios. Veo cómo te levantas. Bueno, no veo porque a veces estoy dormida, pero sé, o las veces que he podido, sé cómo tú te levantas en la mañana a buscar de la presencia de Dios, de tener ese tiempo de intimidad con el Señor, y que esa unción que Dios te ha dado para poder derribar esos gigantes en lo espiritual, que abra caminos en la vida espiritual para nosotros como familia. Y que en cualquier momento tú siempre buscas del Señor. Esa es una de las áreas que admiro de parte tuya. Pero también esa fidelidad y humildad que te ha llevado a ser ese líder, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro hogar. Y esa influencia que tú estás dejando en tus hijos, y que el Señor te ha dado esa unción para que ellos también puedan ser como tú eres. Y la otra área que también miro y estaba pensando era cómo tu corazón ha sido probado por muchas cosas, y aún así te has mantenido firme, has prevalecido en tu llamado, en tu amor por Dios, pero también el cuidar de nosotros como familia. Y sé de que Dios tiene muchas cosas para ti. Este es solamente el inicio, y quiero leerte unos versículos, de parte de la palabra de Dios. Yo siempre digo que la Biblia son esas promesas y esas bendiciones para nosotros, y como profetas que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros, quiero declarar esos versículos en bendición para ti. Y dice Sofonías 31, 18, 31 no, 3:18, sorry. Dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos como en los días de fiesta. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Eso es Números 6, 24 al 26. Y el otro versículo es que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta que llegues a ser multitud de pueblos. Génesis 28:3. Te amo, amorcito. Feliz Día del Padre. Felicidades a todos ustedes, también los papás, porque es una bendición el poder tenerlos en nuestra vida. Y todo lo demás, ¿por qué no damos un fuerte aplauso otra vez por la vida de cada uno de estos papás que el Señor nos ha bendecido? Y mira, hoy en esta mañana, ya las tengo aquí, me voy a ir, ¿cambiamos? ¿Me voy yo aquí? Ok, me gusta este lado más. Sorry, Yesenia. Hoy en esta mañana quiero compartir con ustedes algo diferente. Ahorita me siento igual que ellas, pero mientras estaba meditando y orando y pidiéndole al Señor que podía hablar para los papás, para ustedes, pero también que todos nosotros como hijos pudiéramos recibir algo. Y el Señor trajo a mi corazón algo que creo que a todos nosotros
nos va a impactar y que debería de impactarnos y cambiar nuestra manera de pensar. Porque un papá, y no estoy diciendo yo soy mamá, y no estoy diciendo que el ser mamá no es importante, pero el ser papá marca una diferencia grande en la vida de nosotros como hijos. Todos salimos de un papá, necesitamos de un papá para poder nacer y estar aquí. Si no hubiera un hombre, no estaríamos aquí. Y no solamente por eso, sino todo lo que implica ser un papá en la parte espiritual, en la parte emocional, en todas las áreas de nuestra vida. Y yo decía, bueno, yo puedo compartir mi experiencia porque tengo un tremendo padre que no está en este momento aquí con nosotros, no le tocó celebrar con nosotros porque está haciendo y cumpliendo con su llamado. Pero también he tenido la oportunidad de tener un esposo que es un excelente padre, pero también conozco de muchos padres aquí presentes y otros que tal vez ya no están aquí porque están con el Señor, que han sido de influencia y marcaron una diferencia en la vida de sus hijos. Hoy yo tengo aquí con ustedes a 3 hermosas mujeres. No llamé a hombres porque son papás y como era para los papás dije, pues nosotros hijas vamos a hablar acerca de esos papás, pero yo sé que aquí hay otros papás también, hijos que podrían hablar acerca de la vida de sus papás. Pero quiero, para aquellos que no las conocen mucho, quiero presentarlas un poquito para que sepan y digan, bueno, ya sé por qué están aquí. Empiezo con Yesenia. Yesenia es la que está encargada de los niños y junto con su esposo Junior, que también es papá, ellos están encargados de los jóvenes. Son esos pastores del Ministerio de Niños y Ministerio de Jóvenes que tienen muchos años, crecimos juntos, o sea que no tanto tiempo, pero crecimos aquí en la iglesia, hemos crecido aquí. Pero algo que yo podría decir es de que ella es una hija que ha visto también a su papá servir. A los que ustedes no lo conocen, nosotros lo conocemos como el hermano Chin. El hermano Jesús Solís es su papá, ha sido un hombre que también sirvió y todavía sirve en la iglesia por muchos años. Y entonces ella tiene esa autoridad para poder hablar de lo que significa tener un padre que se ha mantenido en las cosas del Señor. Porque ahorita les voy a decir por qué la importancia de que, y ustedes, los papás que están hoy aquí, ya tienen esa ventaja de que Dios sea lo primero en tu vida. Entonces, Yesenia es una de las que vamos a estar platicando acerca de nuestros papás, porque hoy vamos a honrar a nuestros papás, hoy vamos a honrar al hermano Jesús Solís. Tengo aquí Nadia y Amiel, y las digo las dos porque tenemos el mismo papá. Pero Nadia es la encargada de lo que es el ministerio de alabanza. También sirve en otras cosas también que la van a ver por ahí. Amiel es la todera, la que está encargada de todo, producción, de la administración, bueno, de todo. Todo lo que vean ahí, Amiel es la que está encargada también. Y junto también, no solamente ellas que tenemos el mismo papá, sino que también tienen esposos que sirven aquí en la iglesia, que están aquí también siendo parte de este ministerio. Y teníamos ahí otros también que queríamos honrar, que su papá ya no está aquí, está en la presencia de Dios, pero que también él fue un hombre de Dios, el papá de Lina. Y bueno, quiero entonces en esta mañana que hablemos un poquito acerca de estos papás, de lo que el ejemplo y la influencia que ellos tuvieron, y que les sirva a cada uno de ustedes como ese consejo o ese tip, podríamos decir, de cómo ser esos padres que marcan y son influencia en sus hijos. Y si tú dices, bueno, ya mi papá no está aquí, pero tú eres un hijo o hija, tú vas a seguir con ese legado de tus papás. Pero antes yo quiero leerte algo porque leí esta ilustración y me gustó mucho. Y dice, para que lo pongan atención, dice que cuando Dios creó a los papás, empezó dibujando una silueta más bien robusta y alta. No está en la Biblia, ¿ok? Por si acaso alguien se va a ir a buscar la Biblia, esta ilustración no está en la Biblia, pero para que ustedes
se la imaginen. Eso es alguien que está escribiendo y dice que cuando Dios creó a los papás, empezó a dibujar este boceto, este dibujo, una silueta de alguien bien robusto y alto. Y un ángel que sobrevolaba por allí vio el folio y se detuvo lleno de curiosidad. Dios se dio la vuelta y el ángel descubierto, así con pena, le preguntó: ¿qué estás dibujando? Este es un gran proyecto, respondió Dios. ¿Qué nombre le has dado?, preguntó el ángel. Le he llamado papá, respondió Dios mientras seguía dibujando el boceto del papá en folio. Papá, pronunció el ángel. ¿Y para qué sirve un papá? Un papá interviene para ayudar a sus hijos. Sabrá animarles en los momentos difíciles, sabrá mimarlos cuando se sienten tristes, jugará con ellos cuando vuelva del trabajo, sabrá educarlos enseñando lo que está bien y lo que no. Dios trabajó toda la noche dando al Padre una voz firme y con autoridad y dibujó poco a poco cada uno de sus rasgos. El ángel, que se había dormido junto a Dios, se despertó sobresaltado y se volteó dándose cuenta de que Dios aún estaba dibujando. ¿Aún estás trabajando en el proyecto del papá?, preguntó el curioso. Sí, respondió Dios, con voz dulce y tranquila. Requiere mucho tiempo. El ángel espió a hurtadillas el folio y dijo: ¿pero no te parece demasiado grande este papá? Cuando los niños lo hiciste tan pequeños. Dios, embozando una sonrisa, respondió: es lo suficiente grande para hacerles sentir protegidos, pero también para inspirarles un poco de temor, para que no se aprovechen demasiado y le escuchen cuando le enseñe a ser honrados y respetuosos. El ángel siguió preguntando: ¿no son demasiado grandes esas manos? No, respondió Dios, prosiguiendo con su dibujo. Son lo suficientemente grandes para poderles tomar en brazos y hacerles sentir seguros. ¿Y esos son sus ojos?, preguntó el ángel, indicándole el dibujo. Exacto, respondió Dios. Ojos que ven y se dan cuenta de todo, aunque permanecen tranquilos y tolerantes. El ángel arrugó la nariz y añadió: ¿no te parece un poco demasiado severos? Míralos mejor, respondió Dios. Entonces el ángel se dio cuenta de que los ojos del papá estaban velados por las lágrimas mientras miraban con orgullo y ternura a su hijito. Ese es un papá. Y mira qué bendición que nosotros tengamos un padre así, grandes, fuertes, que se miran muy serios, muy a veces como que, oye, ya hay esa autoridad, pero fueron diseñados perfectamente para cada uno de nosotros, para darnos esa guía, para que nos sintamos protegidos, hay esa provisión, y por eso es que Dios creó a esos papás. Así que dale un fuerte aplauso al Señor por esos papás. Amén. Bueno, entonces hoy yo quiero aprovechar y quiero que platiquemos un poquito acerca de lo que han sido nuestros papás y qué ejemplos nosotros podemos seguir acerca de ellos. Y yo siempre digo de que los hombres o los papás son los que marcan la identidad de los hijos. De acuerdo como los papás instruyan, el ejemplo que den, esa es la identidad que vamos a tener como hijos. Y por eso es que es tan importante lo que los papás enseñan, la vida que ellos dicen, porque no es solamente lo que puedas decir, sino también tus acciones tienen mucho que ver. Y hay una frase del poeta Wilhelm Busch que dice: convertirse en un padre no es difícil, lo que es difícil es ser uno. Muchos pueden ser papás, por ahí pueden embarazar a muchas mujeres y tener muchos hijos, pero el ser
padre, el convertirse en padre, lo más difícil es ser uno, ejercer lo que significa ser padre. Y nosotros somos bendecidas de tener a cada uno de ustedes como papás, porque no solamente son papás de nombre o de título, sino que son papás de carácter, de influencia y que marcan en nuestras vidas, en nuestras vidas. Amén. Y mira, Mateo 5:48 dice: por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Y la marca que dejó Jesús es la perfección. Y tú tal vez vas a decir: uy, no, pero pues para ser perfectos eso es imposible. Pero no es la perfección que nosotros pensamos, sino que es la perfección que Jesucristo te va a ayudar a que tú puedas lograr ser como nuestro Padre Celestial si tú te mantienes conectado con Él. Y eso es algo que es bien importante como papás, que ustedes estén siempre conectados con el Señor, que tengan esa intimidad con Él, que conozcan al Padre de los padres para que ustedes tengan ese rol como papá. Y entonces hoy, aprovechando, hoy yo quiero hacer unas preguntas aquí a estas hermosas mujeres, y una de ellas es: ¿cómo influyó en tu identidad tu papá? Comenzamos con Yesenia. Yesenia le va a tocar primero. Me tocó primero. A mí me influyó en mi identidad. Siempre salíamos juntos como familia. Mis mejores recuerdos era cuando íbamos de viaje, a road trips, salíamos juntos, y ahora en día es una de las cosas que a mí que anhelo, es siempre hacer cosas, actividades con mi familia, o sea, mis hermanos y sus hijos, y hacemos todo junto hasta la fecha. Cuando los reunimos cada semana, siempre hacemos algo juntos, porque eso es algo que mi papá nos enseñó desde chiquitos, estar juntos como familia. Nadia. A mí lo que me influyó mi papá, pues en 3 áreas. En lo personal, de que soy una persona independiente, de carácter fuerte, y también influyó mucho la unidad en la familia. Así como decía Yesenia, también nosotros somos una familia muy unida, que hacemos muchas cosas juntos. Podría decir que nos vemos y estamos 24/7, los 7 días de la semana casi. Pero eso, en el área laboral, en el trabajo, soy una persona de confianza, leal, organizada, prudente, y hago mi trabajo bien y completo. Y en el área espiritual, yo puedo decir de que sirvo a Dios al 100%. Esa es una de las cosas que, viendo a mi papá que lo hizo, me inculcó a ser una persona de servir a Dios, y todo lo que yo hago siempre pongo a Dios primeramente en mi vida. Bueno, para mí una de las cosas que mi papá influenció para mí y fue de influencia fue el poder ver lo mejor en las personas, porque él siempre tenía algo que siempre lo decía cuando predicaba, y muchos de nosotros lo conocemos, que él decía: yo no soy lo que la gente dice que soy, yo soy lo que la palabra dice que soy, la palabra dice que soy especial. Y yo, escuchándolo siempre cuando predicaba y decía esa frase, eso me ayudó a mí a aceptar de que yo soy especial para el Señor, tengo un valor, y ahora yo lo puedo poner a mis hijos, puedo influenciar eso en ellos, de que ellos crean en sí mismos, que ellos pueden alcanzar lo que ellos pueden, y saber de que ellos son especial, no importa lo que el mundo diga hacia ellos. Mire que acerca, hablando de esto de la identidad, el éxito de los papás se revela en la esposa y sus hijos. Así que voltea a ver si tienes ahí a tu esposa y tus hijos, porque de acuerdo cómo está tu familia, cómo ellos viven, cómo ellos actúan, de acuerdo a eso depende de ti, hombre, en tu casa. Si tu esposa, si tus hijos viven y tienen esa vida que tú deseas, es porque tú estás haciendo ese ejemplo, estás marcando la diferencia y estás siendo de influencia. Si hay algo que no te gusta, entonces preocúpate, porque tú eres el que marcas esa influencia, tú eres el que marcas la identidad en tu casa. ¿Quieres una casa llena de amor? Una casa llena de paz, una casa donde se respira el gozo. Tú eres el responsable,
Y si no, pues pregúntate qué estoy haciendo o qué estoy hablando, qué es lo que yo estoy transmitiendo. Mira 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 5, dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pero el versículo 5 dice: precisamente por eso, papá, esfuércense por añadir su fe, virtud, y a su virtud entendimiento. Apartarse de todo lo corrupto, de todo lo que tal vez el mundo y la sociedad hoy en día está diciendo de que tiene que regir a los hombres. Tiene que ser diferente, tienes que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si tú te riges de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que conoce y sabe lo mejor para nosotros, tú vas a poder marcar y ser de influencia en la identidad de tus hijos, de tus próximas generaciones. Aquí vemos 4 mujeres que aquí nos vamos a tirar un poquito de flores nosotras mismas. Mujeres que tenemos una identidad correcta de que somos hijas de un rey, pero que también somos hijas de unos padres que nos aman, que dieron un buen ejemplo para que nosotros supiéramos quién somos en Cristo Jesús, y por eso tenemos buenos esposos, porque tuvimos buen ejemplo de papás y todas nosotras tenemos buenos esposos. Amén. Pero bueno, entonces no solamente marcan la identidad, pero hay 3 cosas, y aquí es donde quiero que ustedes tomen nota, papás, porque hay 3 roles que ustedes como papás en su casa van a mostrar y que necesitan tener para que puedan ser de esa influencia en sus hijos. Y una de ellas, viendo, déjenme ver que aquí mi computadora. Número 1, el primer rol que como papá es el padre que es sacerdote. Y como padres que son sacerdotes, es el que representa a su familia ante Dios. Mira lo que estoy diciendo. Tu papá, como sacerdote de tu casa, es el que vas a representar a tu familia delante de Dios. O sea, tú eres el que te presentas delante de Dios y representas a tu familia. Familia Barragán, Montes, Vital, Córdoba, Valdés, Velázquez, no sé, cuál sea tu apellido. Tú eres el que te vas a presentar delante de Dios y vas a representar a tu familia. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 2 dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Y el Padre es el sacerdote de la casa, el cual Dios escogió para que Él se presente delante de Él, interceda por sus hijos, por su familia, asuma esa responsabilidad del estado espiritual, emocional, físico, financiero, todas las áreas de la vida de tu familia. Tú eres el responsable de tu hogar, de presentarte, de ponerte a la brecha por tu familia. Por eso es un rol tan importante. Y mira que cada una de nosotros pudimos experimentar en nuestros hogares a nuestros papás como esos sacerdotes, y hemos aprendido algo. Y Yesenia, ¿tú qué podrías decir que aprendiste de tu papá como ese sacerdote espiritual en la casa? Yo aprendí sobre el servicio para el reino. Desde chiquita recuerdo que nos levantábamos muy temprano. Antes había un autobús en la iglesia para ir a recoger a la gente que no tenía carro, y mi papá era uno de los que manejaba, y de tempranito íbamos a recoger a la gente. Sé que estaba en otros ministerios, no sé en muchos, porque siempre lo miraba sirviendo en todo.
Estaba en el coro de la iglesia, para aquellos que no sabían. Y otra cosa que me enseñó es, antes de dormirnos siempre estábamos a la cama, nos arrodillábamos en la cama y orábamos. Y al final Él oraba por todos nosotros. Y eso me enseñó mi papá. A mí igual, el servicio a Dios, ver a mi papá servir en el ministerio, eso también me hizo que yo pudiera tener ese deseo para poder servirle a Dios. También ver el tiempo de devocional, de oración que Él hace. Y eso es lo que a mí me ha inculcado como sacerdote. Y igual que Yesenia, aparte de servir, la oración y el tiempo de devocional es lo primordial. Para mí fue, creo que todo eso, pero algo que ha impactado a mí, que aprendí, fue el tiempo de tener una relación con Dios. El poder no solamente aprender la palabra de Dios, pero en la oración, el poder yo verlo como cuando Él oraba, milagros sucedían, las oraciones que Él tenía también con nosotros como familia. Algo que nunca olvido es cuando nosotros nos íbamos a dormir, mi papá siempre oraba por nosotros, pero hubo un tiempo que nosotros orábamos por una petición específica en nuestra familia. Por muchos años lo hacíamos y después de tantos años pudimos ver ese milagro cumplido. Y eso a mí me ha impactado el aprendizaje de la oración, la importancia de la oración y cómo poder nosotros impactar a nuestra familia, pero también tener un tiempo de aprender de la palabra del Señor. Y yo recuerdo toda su colección de libros que tenía, de todo tipo de libros que él leía, porque también él estudiaba mucho lo que es la palabra del Señor. ¿Y cuál era esa petición? Cuando nuestro hermano regresó. Sí, ahí está. Y regresó, ahora es pastor también él, así que Dios escucha nuestras oraciones. Amén. Mire, la importancia de ser ese sacerdote. Si podemos recordar la historia de Job, ustedes después la pueden leer ahí en sus casas en el capítulo 1 de Job, hablaba acerca de que Job dice que todos los días él hacía sacrificios y oraba por sus hijos por si acaso habían cometido un pecado o algo que no le agradara a Dios, y él hacía esos sacrificios para que sus hijos fueran perdonados de sus pecados. Y dice de que lo hacía, que lo practicaba habitualmente todos los días. Y eso es algo que como padres es importante, como el sacerdote de tu casa, ese sacerdote espiritual, que tú seas el primero que te levantes. Yo creo que yo también es algo que puedo recordar de mi papá. Era el primero y el último en acostarse y siempre él estaba orando. Cuando nos contaba sus experiencias de ángeles, porque él ha tenido experiencias de ver ángeles, así también con demonios, pero el saber de que él estaba conectado con el Padre para poder saber el estado espiritual de sus hijos. Y yo lo aprendí y yo se lo digo a mis hijos, que todas las cosas salen a la luz. No sé, bueno, a todas nosotros nos ha tocado que alguna de las palabras de los papás es: todas las cosas siempre saldrán a la luz. Y eso como que también viene ese temor de parte del Señor en nuestras vidas a mantenernos a vivir de la manera correcta. Pero como tenían esa unción, esa conexión con el Señor, tenían ese discernimiento y con solo la mirada ya sabían qué es lo que estaba sucediendo. Y como sacerdote, padre, tú tienes que tener esa conexión con Dios, tener ese tiempo con el Señor para que tú puedas reconocer el estado espiritual de tu familia y así te puedas levantar y poder ir y pelear y guerrear, porque estamos en una batalla espiritual de todos los días, y que tú te puedas levantar y cumplir con ese rol de sacerdote que representas a tu familia delante de Dios. Y así como el pueblo de Israel, si ustedes recuerdan y lo hemos hablado, de cuando iban a salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, Dios les mandó que pusieran sangre en los dinteles, sangre del cordero en los dinteles, y que cuando viniera el ángel de muerte, las casas que tenían esa sangre no iba a entrar y no iba a traer muerte a esos hogares.
La responsabilidad de como sacerdotes es de que tú te levantes y apliques esa misma sangre que es la sangre de Cristo, que tú ores, que hagas guerra espiritual y tú cubras tu casa para que el enemigo no pueda entrar y hacer destrozos en tu familia. Pero eso es tu responsabilidad y tú tienes que asegurarte que tu familia está protegida en lo espiritual, para que no venga ningún ataque del enemigo y que destruya tu familia. Ese es un rol bien importante como ese sacerdote. Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes sacerdotes se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlo como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Yo cuando leía eso dije, wow, qué tremendo y qué podríamos decir sería doloroso o triste de que tú como sacerdote tengas esa actitud de decir: yo no conozco a Dios, yo no busco, no obedezco a Dios, porque no solamente tú vas a recibir consecuencias, sino que dice tus hijos, me olvidaré de bendecir a tus hijos si tú como sacerdote no te levantas y tomas esa responsabilidad y ese rol como sacerdote espiritual. Hoy en esta mañana yo quiero animarte, papá, de que tú tomes el tiempo y digas: Señor, es mi tiempo de levantarme como sacerdote. Voy a buscarte todos los días. Voy a tener esa intimidad de que tú lo conozcas a Él como Padre, para que tú puedas transmitir eso a tus hijos. El decirles que vengan a la iglesia, el decirles que hagan su devocional es bueno, pero ellos van a hacerlo cuando te miren a ti haciéndolo. Que tú enseñes a tus hijos a que ellos tengan una relación con Dios como tú la tienes. No solamente de palabras, sino con tus acciones. Así que, papá, primer consejo sería: sé ese sacerdote de tu hogar. Pero también otro rol importante que tienes, papá, es ser ese padre como un profeta. El profeta es el que representa a Dios ante su familia. Cuando tú eres sacerdote, tú te presentas delante de Dios y estás representando a tu familia. Pero como profeta, tú te presentas delante de tu familia y tú vas a representar a Dios. Lo que Dios hable a tu vida, lo que Dios te muestre a ti, tú lo vas a presentar a tu familia. Y cuando tú tienes esa conexión, por eso cuando tú eres un sacerdote espiritual, como familia nos sentimos seguros y protegidos y confiamos que lo que tú vas a hablar, que todo lo que tú vas a instruirnos viene de parte de Dios, y por eso hay una sujeción, una obediencia que es más fácil, porque sabemos y tenemos la confianza de que tú ya hablaste primero con Dios. Dios te lo indicó a ti y entonces todos obedecemos. Por eso es que es importante que tu relación con Dios sea esa relación íntima, profunda, para que entonces tú te puedas presentar delante de tu familia, representar a Dios. Por lo que tú digas es porque sabemos que viene de Dios. Y Efesios 6:4 dice: y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Pero también Colosenses 4:6 dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Lo que tú estás hablando, lo que tú digas, las instrucciones que tú des en tu hogar deben de ser esas palabras que son cordiales, que son agradables, que dan vida, que edifican tu hogar. Porque es así la manera como Dios nos hablaría. Y tú representas a Dios aquí en la tierra, aquí en tu familia. Y una de las preguntas que yo les haría: ¿qué efecto tuvieron las palabras de tu papá en tu vida? Mi papá, a nosotros no los regañaba mucho. Mi papá, para los que no conocen, siempre tenía una sonrisa en su boca, pero cuando nos regañaba era porque hicimos algo muy, muy mal, porque toma mucho para que mi papá se enoje. Y recuerdo una vez que muchas veces hice, pero una vez hice algo muy, muy mal. Y recuerdo sus palabras que me dijo: yo nunca te puse ese ejemplo porque lo haces tú.
Y es todo lo que me dijo y para mí eso me pegó en el corazón. Y ahora que soy madre, me quedo pensando cómo fueron tan fuertes esas palabras, porque para él ser ese ejemplo tenía que ser muy buen ejemplo, ¿verdad? Para que él me dijera eso. Está como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y cuando mi papá me dijo eso, ¿verdad? Porque él me estaba poniendo el buen ejemplo. Y para mí esas palabras que me dijo, yo no hice eso porque lo haces tú, marcaron mucho mi vida y hasta la fecha nunca se me han olvidado esas palabras. Yo creo que fui una de los dolores de cabeza de mis papás, pero hubieron muchos consejos y muchas palabras buenas que impactaron mi vida, pero también cuando no me portaba bien, hubo una frase que igual me quedó marcada y fue cuando mi papá me dijo que estaba decepcionada de mí por esa situación que había pasado, porque sí me porté muy mal y no estaba haciendo un buen ejemplo. Pero igual eso, aparte de que sí me afectó en ese momento porque pues estaba chiquita, pero eso me hizo a mí que ayudarme a que no lo volviera a hacer, no lo volví a hacer, no se preocupe, no lo volví a hacer, pero también me hizo reaccionar que cada cosa que yo hago, cada acción que yo hago va a traer una consecuencia y yo no quería defraudar a mi papá y claro, después de ahí vino el pedir perdón y él me abrazó y me amó, pero eso fue una de las frases que marcó. Aquí viene la otra. Bueno, yo creo que aquí nos portamos muy mal también. Yo no, yo era la bien portada. Como dijo Nadia también, mis papás siempre daban palabras positivas para nosotros, pero algo que marcó, que tuve que trabajar en mi vida, fue porque yo también me porté mal. Hubo un momento de mi vida, de mi juventud, que me descarrié un poquito y quise alejarme de los caminos del Señor. Y creo que no fue una palabra, sino un hecho casi fue como la palabra del silencio. Cuando yo me fui de mi casa, hubo silencio, en el sentido que no podía hablar con mi papá. Eso me marcó porque yo me sentí como decepcionada de que yo lo defraudé. Y obviamente cuando regresé me abrazó, me dijo que podía regresar a la casa. Pero yo creo que a veces cuando uno está más pequeño y no entiende la responsabilidad que uno tiene también con las personas que uno está atrás de uno, porque pude comprender que la razón que yo tenía que pedir perdón y acercarme de nuevo al Señor es porque tenía personas atrás de mí que me miraban, y cuando yo regresé a la iglesia hubieron personas que estaban detrás de mí que me dijeron de que se sintieron defraudadas porque yo había dejado el ministerio y me había alejado de Dios. Para mí fue ese silencio del que me sentí sola. Eso fue lo que marcó. Y déjeme decirle que ningún papá es perfecto, ¿ok? Nosotros aquí, para nosotros como hijos a veces podemos decir, ay, mi papá es perfecto, ¿no? Y es el mejor papá, porque sí lo es, pero no necesariamente es que todo es color de rosa y que todo excelente, porque sí también hubieron momentos en donde yo en lo personal, mi papá tuvo que pedirme perdón también por palabras o por frases que él dijo o me dijo a mí que dolieron, pero es algo también que admiro de él, de que reconocer, fallé, dije algo que no estaba correcto y pedir perdón. Entonces no te sientas como, uy, es que entonces tengo que ser ese hombre perfecto y ya no me puedo equivocar, porque muchas veces te puedes equivocar. Alguna vez vas a decir algo que en ese momento lo dijiste es como que estabas enojado o porque estabas frustrado, estabas cansado, pero el reconocer que no estuvo correcto y decir, Señor, ayúdame para yo poder instruir a mis hijos, eso va a ser mucho mejor, porque vas a poder demostrarle a tus hijos de que eres un hombre que también falla,
pero que reconoce cuando no está correcto y puedes pedir perdón. Y creo que esa humildad también va a marcar la vida de tus hijos. Pero de acuerdo a lo que tú te llenes, eso es lo que tú vas a hablar. En Mateo dice que de la abundancia del corazón es lo que hablamos. Y si tu papá te llenas de lo correcto, tú te llenas de la palabra de Dios, de tener ese tiempo con Dios, eso es lo que tú vas a hablar y vas a poder dar palabras de vida, palabras que edifican en tu hogar. Y eso es lo que como hijos necesitamos, que tú des palabras que van a edificar, que van a dar esa dirección a la familia. En Deuteronomio 11:18 habla acerca de que te grabes estas palabras en el corazón y en la mente, dice el Señor. Aténlas en tus manos como un signo y llévalas enfrente como una marca. Enséñalas a tus hijos y repíteselas cuando estén en su casa y cuando anden por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Escríbalas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Manténla cerca de ti, guarda, medita en ella, porque cuando tú la hables, que tú puedas ser ese profeta, que tú leas la palabra y tú puedas bendecir a tu familia. Bendícela con las promesas que Dios ya tiene ahí en la palabra de Dios, pero necesitas buscarlo y ser ese profeta que habla las palabras correctas. Mi papá siempre decía cuando nos iba a disciplinar, teníamos ya algo que teníamos que hacer. Teníamos que ir y buscar la vara. A nosotros nos dieron con vara, así que, y estamos bien, no estamos traumadas, no tenemos ningún trauma. Pero había momentos de disciplina y recuerdo de que, aparte que teníamos que ir a buscar con lo que nos iban a castigar, nos teníamos que ir al cuarto. Y yo creo que ese era el lugar como el que más uno odiaba y que decías no quiero estar ahí, porque teníamos que sentarnos a esperar a que regresara o llegara mi papá para disciplinarlos. Pero ahora que estoy grande, que ya soy mamá, entiendo de que era el momento donde él necesitaba estar, tomar de ser sabio, de saber qué es lo que iba a decir para no dañarnos con sus palabras y disciplinarnos enojado. Y después de un buen rato que todos estábamos esperando y escuchábamos caminar y decíamos, ahí viene, y no era todavía, era saber de que lo que nos iba a decir iba a ir a nuestro corazón para bendecirnos, para enseñarnos y no para hacer un daño en nuestro corazón. Así que papá, ten cuidado con tus palabras, edifica tu hogar. Pero también el último rol que podría hablar en esta mañana acerca de qué tienes que hacer, papá, no solamente ser el sacerdote, no solamente ser profeta, sino que esta les va a gustar a ustedes. Que padre necesita ser el rey de tu casa. ¿Cuántos quieren ser reyes de su casa? O bueno, ¿cuántos son el rey de su casa? Ay, hombres, aprovechen. ¿Cuántos reyes hay aquí? Amén. Como que no tiene muchas ganas de ser reyes. Pero mira, el padre es el rey de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Él es la autoridad, pero es una autoridad con responsabilidad. Es el que gobierna su casa. Y primera de Timoteo 3:4-5 dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Es importante tu papá. Tú tienes un rol importante como el rey, como el que gobierna, como el que tiene esa autoridad en la casa. Las mujeres, mientras el papá no está, nosotros tenemos autoridad, pero la autoridad superior eres tú, papá. Tú eres el que tienes que decir la primera y la última palabra, no como los memes que salen ahí que dicen, sí, yo soy el que digo la última palabra. Sí, mi amor. No, esas son bromas de mal gusto. El hombre es el que tiene la autoridad y el que debe de guiar, es el rey. ¿Y qué hace cuando un rey dice algo que hacen todos los demás? Obedecen, lo hacen. Pero ¿sabes por qué?
porque ese rey ya ha cumplido las dos otras responsabilidades o roles. Ha sido un sacerdote y ha sido un profeta. Y en su casa tienen tanta confianza y tanta seguridad que ese rey quiere lo mejor para su familia, que por eso es tan fácil de que todos los demás le obedezcan, que todos los demás quieran honrarlo, que quieran respetarlo, porque se ha ganado ese lugar como rey. Y si hablamos acerca de eso, un rey pone reglas, pone límites. Y para nosotros o para ustedes, ¿qué es lo que más te ha costado o qué regla te costó obedecer o asumir en tu casa, Yesenia? Nada, yo obedecía a todas. A ver, hermano Chin, ¿es cierto o no? Una de las cosas no me dejaban salir mucho o no me dejaban salir con mis amigos o amigas de la escuela. Me costaba porque yo quería salir y pues trataba de hacerlo a escondidas. Otra de las cosas era de que no podía tener novio hasta que terminara mis estudios y no me costó mucho, pero sí, como toda muchacha, ¿no? Quiere tener su novio y eso, pero me ayudaron, esas reglas me ayudaron mucho porque aún así me metí en problemas y si me fueran dejado hacer lo que yo quisiera, salir con mis amigos cuando quisiera, creo que a lo mejor no estuviera aquí ahorita. Y del novio, pues mi primer novio fue mi esposo y eso es una gran bendición, eso, qué bueno que obedecí. Hay que obedecer, hay que obedecer. Yo igual que Yesenia, una de las cosas difíciles era de que igual mi papá no me dejaba salir con mis amigos. Otra de las cosas es que tenía hora de llegada, no podía llegar a hora de ladrones, hora tarde. Y sí me costó mucho eso porque pues yo quería, a veces yo decía, pero estoy en la reunión de jóvenes de la iglesia y no, ni modo. Y otra de las cosas también que me costó fue que mi papá decía que teníamos que limpiar, arreglar nuestra cama. Nosotros teníamos una trabajadora, una muchacha de servicio, y ella limpiaba y cocinaba. Ella podía limpiar todo, pero lo único que no podía limpiar, hacernos la cama a nosotros. Nosotros la teníamos que hacer. Y eso a mí me costaba porque yo decía, pero si tenemos a alguien que lo hace, ¿por qué yo lo tengo que hacer? Entonces esas fueron algunas de las reglas. Pero te ayudó porque ahora sí, te toca no, ahora hacerlo. sí me ayuda porque, bueno, aparte que ahora ya lo hago, pero me ayuda a ser disciplinada también en el tiempo y yo lo puedo también poner para mis hijas. También cuidar las amistades, porque yo sé que mi papá no lo decía para que no tuviera amigas, sino para cuidarme de cualquier peligro, de cualquier persona que quisiera traer daño a mi vida. Yo sé que él lo hizo con ese propósito, por cuidarme. Bueno, aunque ustedes no lo crean, a mí me costó sacar la basura. Bueno, dos cosas, pero una de esas era que tenía que sacar la basura de mi casa y no me gustaba. Y algo que mi papá me decía, cuando te dejes de quejar es cuando vas a dejar de hacerlo. Y no hacía caso, de todas maneras, me seguía hasta quejando. que se fue de la casa dejó de hacerlo. Literalmente, gracias a Dios ahora mi esposo es la que lo hace, ya no lo hago yo. Pero otra de las cosas que me costó fue el ser obediente cuando él me decía de que no podía tener novio o hablar con algún muchacho que él no estaba de acuerdo. Y yo le desobedecía que hasta me iba a escondidas al garaje a hablar por teléfono, por el fax, para que vean, era muy desobediente. Y siempre me encontraba, eso cuando la pastora mencionaba de que hasta con la mirada, o sea, él ya sabía y no le tenía que decir porque sabía que había hecho lo que él me había dicho que no. Pero gracias a que él siempre me decía, no quiero que hables con esa persona no, porque al final, mira, me casé con un gran hombre y era el que Dios tenía para mí. Ya ven, papás, entonces tienen que ejercer esa autoridad. Mira que el ser el rey no es nada más un título o una posición, tiene una gran responsabilidad porque el rey tiene que cuidar y proteger
tener esa seguridad de los que están bajo de él. Y en Génesis vemos desde la creación cómo Dios creó al hombre para que cuidara y labrara del huerto. Y esa misma responsabilidad te la da a ti, papá, que tú eres el responsable de cuidar, de labrar ese huerto que es tu familia, de asegurarte que tenga la tierra correcta, que tenga el agua necesaria, que esté cuidada para que pueda florecer y para que pueda crecer. Entonces no es nada más decir yo soy el hombre y el que mando aquí en la casa y ¿verdad? Que se haga lo que yo quiero, pero que tu vida pueda mostrar de que tú eres ese hombre responsable, proveedor, y sabemos de que se levantan temprano muchos y salen a trabajar, algunos tienen trabajos físicos fuertes o aquellos que están en la oficina, de todas maneras tienen que pensar mucho y también su cerebro se gasta y se cansa. Pero no solamente es el de proveer en lo físico, sino en lo material, pero que también tú puedas proveer esos límites de seguridad en tu casa. Tiene que haber esos límites, esa protección en todas las áreas para que tu familia pueda ser cuidada, que tu Dios te ha dado esa capacidad y te ha dotado con las habilidades, con esa sabiduría, con esa... Yo digo, es que ustedes pueden ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Las mujeres somos muy emocionales y entonces nosotros vemos las cosas con emoción, pero ustedes son más pragmáticos, ven un poquito más allá que nosotros. Y esa habilidad que tienes, úsala para bien, úsala para poder tener esa protección en tu familia, en tu casa. Porque como rey tú debes ser el que protege tu casa. Debes ser el que provee para su hogar. Debes ser el que fortalece a los que se sienten débiles o afligidos. Como rey debes guiar por la senda correcta. Como rey debes restaurar a los que se sienten heridos. Como rey debes cuidar a cada uno de los que están a tu cuidado. Y como rey debes llevar a tu familia a una relación plena con Dios. Si tú te determinas, papá, amar a tu familia, primero ama a Dios. Si tú amas a Dios en primer lugar, Él te va a dar todo lo que tú necesites para que tú puedas ser ese padre, ese sacerdote, ese rey, ese profeta para tu casa. Lejos de Dios no lo vas a poder hacer en tus propias fuerzas, pero con Dios la tienes de ganada. Déjame contarte así rapidito, eso no es de mi papá, pero de mi esposo como papá, que yo me sentí bien orgullosa en 2 ocasiones. Mi hijo ahorita anda con la onda de comprar y de guardar, de coleccionar tarjetas de básquetbol. Y entonces encontró una tienda que está cerca de la casa y casi todos los días quiere ir ahí, déjenme decirles. Y él fue, me tocó llevarlo a mí porque me rogó, porque yo no soy de eso, pero me rogó que lo llevara, que él lleva su dinero, ya saben los hijos. Y entonces yo así como, aparte para mí es aburrido, o así como que voy a estar haciendo ahí. Entonces lo llevé a la tienda y él está revisando las tarjetas y viendo, pero él se siente como que está en Disneyland, ¿ok? Y mientras él estaba ahí, escogió unas y se las da al que esté encargado de ahí y él las empieza a ver y le pregunta a Natanael y le dice, ¿y tú conoces a todos esos? Esos son como los viejitos, no sé cómo le dicen, pero para mí yo le entendí como que eran los jugadores viejitos. Y él muy orgulloso dice, sí, dice, mi papá, él me enseña de todo eso, él se conoce a todos los jugadores y me cuenta todas las cosas buenas que han hecho y por qué son populares y todo, y por eso me las llevo, porque son como un treasure. Y yo dije así como, me sentí orgullosa y dije, sí, mi esposo lo sabe todo. Pero el verlo a él con esa seguridad y poder decir, oh no, mi papá es el que me enseña, y ya se puso a contarle de todo, de otras tarjetas que había comprado y cómo su papá le había enseñado. Para mí, yo me subí al carro y yo dije, wow, Marcos como papá, y de verdad, él se toma el tiempo aún en esas cosas para enseñarle a sus hijos, para compartir con ellos, para llevarlos a la bicicleta, porque al pastor Marcos le gusta andar en bicicleta.
Pero también algo que admiro de él y que ha hecho que sea ese papá de influencia. Vania, ella ya tiene licencia. ¡Yay! Ya no tengo que llevarla a todas partes yo. Pero, ¿saben a quién le pidió que le enseñara a manejar? Ay, yo pensé que iba a decir a mí. No, les pidió a su papá. ¿Por qué? Porque ella dice que su papá tiene paciencia, que le enseñó, se duerme cuando ella va manejando, así como que le tiene tanta confianza que ella se siente tan segura de ir con el papá que cuando yo le digo, yo te llevo, ella, mejor maneja tú. Y yo, no, tú para que practiques, es que me estresas. Pero el papá, ella se siente tranquila. Y para mí, el escucharlos a ellos y el ver cómo ellos se sienten seguros, que se sienten protegidos, pero que se sienten que su papá es un papá presente, a mí me llena de orgullo porque tuve un buen ejemplo con mi papá y pude escoger un buen esposo. Entonces tengo aquí un excelente esposo porque tenía un excelente papá de ejemplo. Entonces, papá, yo te animo en esta mañana que tú puedas tomar ese rol de sacerdote, de profeta y de rey en tu casa. Y si tú haces eso, tú vas a marcar en la identidad de tus hijos en gran manera. No te lo puedes imaginar. Ahora nuestros papás son abuelos. Y ellos ahora pueden ver, porque no solamente a nosotros como hijas que estamos sirviendo, que estamos involucradas en las cosas del Señor, que estamos casadas, que tenemos nuestra propia familia, pero ellos ahora pueden gozarse, que pueden ahora ver a sus nietos, que ellos también están haciendo y siendo ejemplo de lo que ellos hicieron. Y yo sé que tanto el hermano Chin como mi papá y como muchos otros papás están orgullosos de que lo que ellos hicieron, el ejemplo que ellos dejaron, ahora sus nietos lo están haciendo. Y tú, papá, si estás comenzando y tú dices, yo también quiero que mis generaciones pueda yo dejar una herencia, métete con el Padre primero. Busca del Señor porque Él es el que te va a ayudar. Y que tú puedas usar el mismo código que Josué usó. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero él dijo, yo decido que yo y mi casa serviremos al Señor. Y que hoy en esta mañana tú puedas decir, yo decido que yo y mi casa serviremos al Señor. Y si tú, tal vez tu papá ya no está aquí, tal vez o tu papá no fue un papá presente, déjame decirte de que tenemos el mejor Padre. El Padre Celestial. Y es el mejor ejemplo a seguir. Él no te abandona, Él no te dejará, Él siempre está ahí, Él es el proveedor, Él es el protector. Y así que no podemos decir, es que yo no tengo un papá, porque tenemos un Padre Celestial. Algunos de nosotros, algunos de ustedes, tal vez sus papás ya están en la presencia de Dios, pero seguro que dejaron una huella en tu vida y que tú puedas pasarlo a tus próximas generaciones. A nosotros, en nuestro caso, nos toca celebrar muchas veces sin papá, porque Él está haciendo la obra de ministerio y a veces sí dan ganas de llorar, a veces quisiéramos que estar ahí, pero el ejemplo que Él ha dejado en nuestras vidas sí se lo podemos pasar a nuestras próximas generaciones. Papá, sé el sacerdote, sé el profeta y sé el rey de su casa. Ponte de pie en esta mañana y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que como papás nosotros queremos honrarlos a ustedes y decirle, papá, eres lo mejor. Te necesitamos, papá. Necesitamos que tú seas ese sacerdote que nos representa delante de Dios. Necesitamos que seas ese profeta que cuando tú hablas, cuando tu boca se abre, salen palabras que edifican, palabras que bendicen, palabras que instruyen y guían nuestras vidas, pero que también tú te puedas levantar como ese rey, como esa cabeza, como ese gobernador, como ese hombre que pone límites de protección, pero que siempre busca el beneficio y lo mejor para su familia. Y por eso que en esta mañana nosotros queremos orar por ti. Y yo le voy a pedir que todos los papás de esta casa puedan pasar aquí delante, porque queremos orar, queremos bendecirte,
Queremos orar para que el Señor te dé esa fortaleza, esa sabiduría, ese discernimiento, porque no es fácil. Yo sé que no es fácil, es una gran responsabilidad. Pero papá, tú que estás aquí, y pasen todos los papás aunque tú no tengas tus hijos aquí, y mira, papás adoptivos, porque hay muchos aquí que tal vez no tienen sus papás biológicos, sus hijos biológicos, pero has sido un papá para estos otros hijos, te tocó adoptarlos. O tal vez fuiste papá y tu hijo falleció. Miren que no hay una palabra para poder identificarse, dice, para aquellos papás que han perdido un hijo tal vez antes de que nacieran o cuando nacieron o a medida que pasaron los años, pero tú sigues siendo un papá y Dios te escogió y tú puedes ser de influencia y ayudar a otros que tal vez su papá terrenal no está aquí. Por eso es de que hoy, papás, te queremos honrar, queremos orar por ti, bendecirte, porque el rol que tú tienes es muy importante. Los necesitamos a ustedes, necesitamos esas manos grandes, esos cuerpos altos y grandes y fornidos y fuertes para sentirnos protegidos, para sentirnos amados. Pero necesitamos también esas palabras que nos van a animar, que nos van a fortalecer, que nos van a guiar e instruir en el camino correcto. Y por eso hoy vamos a bendecirte. Amén. Vamos a invitar a todos a que extiendan sus manos hacia acá y vamos a orar por este grupo de hombres. Mira qué precioso grupo de hombres, padres, tenemos aquí representados hoy. Y vamos a hablar una palabra de bendición. Y vamos a hacer esto porque quizás no tuvimos el mejor padre, quizás alguno de los que está aquí no tuvo el privilegio de tener un padre que fue un ejemplo, pero ¿sabes? Dios nos da la oportunidad de hoy nosotros comenzar una nueva página en la vida de nuestros hijos y ser ese padre que va a ser un ejemplo para las nuevas generaciones que Dios nos ha dado. Así es de que hoy vamos a orar por cada uno de ustedes. Padre, en este momento estamos delante de ti. Te damos gracias, Dios, por este grupo de hombres, Señor, que tú has traído hasta este lugar, por este grande grupo de hombres, Señor, que tú has levantado como padres de esta congregación Punto de Encuentro. Oramos, Dios, para que tú los llenes de paciencia, de sabiduría, para que tú, Señor, les des conocimiento de tu palabra, para que ellos puedan conectarse contigo cada día, Padre, y puedan tener una relación tan estrecha, íntima contigo, que puedan pasársela a sus hijos constantemente, que puedan tener esos 3 roles que hoy hemos aprendido, que puedan ser esos sacerdotes que representan a su familia ante Dios, que puedan ser ese profeta que representan a Dios ante su familia, pero que también puedan ser esa autoridad que gobierna, que protege, que provee, que restaura en su casa, Dios. En el nombre de Jesús, cada necesidad que ellos tengan, Señor, en este momento oramos para que seas tú quien la supla. Cualquier falta que haya, Señor, de capacidad, en el nombre de Jesús, Señor, oramos que tú eres quien la suple, la llena, y que tú, Señor, nos das la sabiduría para poder llevar a cabo este rol que nos has dejado como padres de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Señor, hablamos una palabra de bendición y declaramos, Señor, que nuestras generaciones, que nuestros hijos, Señor, se levantan como una nueva generación, llenos de la presencia del Señor, llenos del conocimiento de la presencia tuya, Señor, y no solamente por lo que escucharon, pero por el ejemplo que nosotros como padres les damos en todo momento. En el nombre de Jesús hablamos una palabra de bendición y declaramos que somos los padres que tú, Señor, has escogido para nuestros hijos. Y en el nombre de Jesús hablamos palabras de bendición y victoria. Amén y amén.